Hola, nuevos jóvenes. Vamos a ver otro concepto importante para efectos del tema final. Al final, todo lo que quiero llegar es saber ecuaciones trigonométricas. Ese es el tema importante con que quiero cerrar en clase. Resulta ser que vamos a definir algo que se llama el ángulo de referencia. Ok, voy a aplicarlo con un dibujo que es el ángulo de referencia. Ok, estamos viendo cuatro dibujos. ¿Por qué cuatro dibujos? Porque el ángulo de referencia se calcula o para el primer cuadrante, hay una forma para calcularlo en el segundo cuadrante, otra sería el tercer cuadrante y luego una cuarta versión en el cuarto cuadrante. Ok, primero que todo, cada vez que yo ponga la palabra ref de un ángulo, entiendan que ref de un ángulo significa el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Ángulo agudo significa que es un ángulo de menos de 90 grados. Además, ese ángulo es un ángulo de forma positiva. Entonces, el ángulo de referencia es un ángulo que vale menos de 90 grados y es positiva. Ok, explíqueme cómo encuentro los ángulos viendo el dibujo. Muy sencillo. Si el ángulo está en el primer cuadrante, el de referencia es el mismo. Eso es curioso. En el primer cuadrante, recuerde que una cosa es el ángulo alfa y otra cosa es el de referencia. Pero pasa algo muy curioso. En el primer cuadrante, el ángulo original y el ángulo de referencia es el mismo. ¿Por qué? Porque es un ángulo agudo y positivo. Ahora bien, la parte interesante se vuelve en el segundo, tercero y en el cuarto cuadrante. Cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, todos tienen que entender que alfa es este angulito que está acá. Sin embargo, aquí sobra un cacho. Ven que aquí sobra un cacho que pega con el eje X. De hecho, aquí hay una buena observación. El ángulo de referencia toma como referencia el semieje X. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si ven este cacho de ángulo, este cacho de ángulo que utiliza el lado terminal y utiliza el eje X, este angulito que está acá se le llama el ángulo de referencia. Entonces, una cosa es el ángulo alfa, que es este, y otra cosa es el ángulo de referencia. Este cacho es lo que se llama el ángulo de referencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en el tercer cuadrante? Ok. Si el ángulo cae en el tercer cuadrante, entonces este cacho, el cachito que pega del lado terminal al eje X, este cachito que está aquí, ese angulito, es lo que se llama el ángulo de referencia. Y en el caso del cuarto cuadrante, yo sé que el ángulo hace todo esto, pero el ángulo de referencia es de este cachito de acá. Entonces, este cachito de acá viene siendo el ángulo de referencia para el ángulo en cuarto cuadrante. Este cachito de acá viene siendo el ángulo de referencia para el tercer cuadrante. ¿Ok? Insisto, el ángulo de referencia tiene que ser positivo. El ángulo de referencia tiene que ser un ángulo, tiene que ser positivo, tiene que ser positivo y menor de 90 grados, menor de 90 grados. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo muy fácil para que ustedes entiendan con números qué es un ángulo de referencia. Aquí viene una explicación de unas fórmulas que ya les voy a explicar. De hecho, la fórmula la quiero aplicar con un ejemplo, pero quiero primero adelantarme con un ejemplo básico. Ok, vamos a ver. Supongamos que yo les digo a ustedes, chicos, yo le doy a ustedes un ángulo de referencia que vale 30 grados. Cada vez que yo ponga la palabra ref, significa que es un ángulo de referencia. Por ejemplo, si estamos en el primer cuadrante,
el ángulo original, que es 30 grados, y el ángulo de referencia vale exactamente igual. En el primer cuadrante, el ángulo original y el ángulo de referencia es el mismo valor, vale exactamente igual. ¿Ok? En el primer cuadrante. Ahora yo les digo a ustedes, profe, ¿y qué pasa en el segundo cuadrante? Buena pregunta. Si estamos en el segundo cuadrante, recuerden que este cacho que está acá, que vale 30, este cacho es el ángulo de referencia. O sea, el ángulo de referencia sigue siendo 30. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si el ángulo de referencia vale 30, ¿cuánto vale el ángulo original? Ok, el ángulo original tiene que ser 180 grados, que es una media vuelta, le quito el valor de referencia. Si a 180 yo le quito 30, me da el ángulo original, que es 150 grados. Profe, ¿qué pasa si el ángulo de referencia está en el tercer cuadrante? Muy bien, vale 30. Eso no cambia nada, siempre vale 30. La diferencia es que si te quiere calcular el ángulo original, entonces sería media vuelta más le suma el de referencia y eso le da 210 grados. Quiere decir que toda esta trayectoria en angulaje suma 210. Profe, ¿y qué pasa si estamos en el cuarto cuadrante y el ángulo de referencia igual vale 30? Ok, si igual vale 30, entonces usted lo que hace es, para encontrar el ángulo original en positivo, es agarrar la vuelta completa, que es 360, y le restas el ángulo de referencia. Eso le da 330. 330 viene siendo el ángulo original, o sea, toda la trayectoria de este ángulo de acá. Entonces, la intención es la siguiente. Si yo conozco cuánto es el ángulo de referencia, entonces podría saber cuánto es el ángulo original. Y usted se pregunta, ¿y qué relevancia tiene eso? O sea, uno dice, pero ¿de qué me sirve saber que si yo sé que esto vale 30, ¿de qué me sirve saber que el ángulo original vale 150? Bueno, conectándolo con el tema que sigue, es que este 150, ¿sabe qué representa? Representa ni más ni menos que la solución de una ecuación. O sea, cuando uno está resolviendo una ecuación, a mí me interesa este número. Entonces, este 150 es la solución de una ecuación. Ah, mira, este 210, ¿qué representa? Esto va a representar una solución de una ecuación ahí, Susovich. Entonces, la relevancia de, de saber el ángulo de referencia es que yo puedo encontrar quién es la solución real. Y esa solución real viene siendo la solución a resolver una ecuación trigonométrica. Ese es el fin, básicamente, de que este ángulo de acá se convierte en la solución de una ecuación que vamos a ver dentro de un momento. Ese es el fin. ¿Ok? Eh, Nada más quiero como redondear un poco esta parte de los ángulos de referencia viendo un ejemplo adicional ahí solo para ver si quedamos claros con algunas cuestiones. Pero antes de ver este ejemplo, que es un ejemplo nada más conceptual, quiero hacer algunas aclaraciones del caso. Por ejemplo, aquí básicamente cómo calcular algunos ángulos de referencia según en cuadrante que esté. Por ejemplo, si yo estoy en el primer cuadrante, yo sé que el ángulo original va a ser el mismo que el de referencia. O mejor dicho, de otra forma, el ángulo de referencia es el mismo ángulo que el original. O sea, el primer cuadrante nadie se puede perder, porque ahí todo el mundo son amiguitos, todo el mundo son iguales. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Bueno, en el segundo cuadrante, si yo quiero calcular el ángulo de referencia, más bien lo que hago es agarro 180 y le resto
¿Qué le resto a 180? Le voy a restar la medida del ángulo original. Aquí más bien es al revés. Aquí más bien es, tengo el ángulo y cómo encuentro la referencia. Si yo tengo el ángulo y quiero el de referencia, a 180 le quito el ángulo y eso me da el de referencia. Ahora, a veces los ángulos pueden ser negativos. Entonces, voy a explicar aquí qué pasa si está en el tercer cuadrante y qué pasa si está en el cuarto cuadrante, pero los ángulos son negativos. Si los ángulos son negativos, vea qué interesante. Si yo sé que este ángulo que se llama gamma, este simbolito se llama gamma, esto es un ángulo, y yo quiero que me encuentren el de referencia, ustedes lo que hacen es a 180 le van a sumar el ángulo. Pero vea que si ustedes le suman el ángulo, como el ángulo es negativo, en realidad se hace más pequeño que 180. ¿Verdad? Porque el ángulo por sí solo, ojo, si el ángulo es negativo, a 180 con un negativo, eso hace que el ángulo cada vez se haga más pequeño. O sea, que la diferencia si me da un ángulo pequeño. ¿Y qué pasa si está en el cuarto cuadrante y el ángulo es negativo? Ese caso es muy sencillo. Si estoy en el cuarto cuadrante y el ángulo es negativo, simplemente usted le pone un menos al ángulo. Usted se pregunta, profe, ¿por qué el de referencia es un menos al ángulo? Muy sencillo, porque si el ángulo es negativo, si usted le pone un menos al ángulo, se convierte en positivo. Y recuerde que todo ángulo de referencia, por definición, siempre será positivo. Entonces, ese dibujo lo que explica es cómo calcular el ángulo de referencia dependiendo del qué cuadrante se encuentra el ángulo original. Y entonces a mí siempre me gusta por lo menos hacer un ejemplo para que ustedes aprendan a cómo calcular el ángulo de referencia a partir de los ángulos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, pero que les va a permitir una mejor comprensión del caso. Ok. Y yo tengo acá el ángulo de 164 grados y tengo acá el ángulo de menos 150 grados. Voy a empezar con esos dos porque están en grados. Ok, entonces vean lo que van a hacer ustedes. Note que personalmente a mí me gusta hacer un dibujo de los ángulos. ¿Ok? No es obligatorio hacer el dibujo de los ángulos, pero es una guía para resolver el problema. ¿En qué cuadrante está 164? Muy sencillo. Si yo sé que aquí pega 90 grados y aquí pega 180 grados, la lógica nos dice que el ángulo 160 grados es un ángulo que está en el segundo cuadrante. O sea, ese ángulo tiene que estar, en este caso, por acá. ¿Ok? Este ángulo es el ángulo alfa igual 164 grados. De una vez voy a graficar el otro ángulo pensando en el segundo ejercicio. Si yo quiero ver dónde está este ángulo de menos 150 grados, en este caso tendría que graficar los ángulos en negativo. Menos 90, menos 180. Entonces yo me doy cuenta que el otro ángulo sale de acá, del eje X positivo, y posiblemente va para acá. Entonces, este ángulo que va acá en orientación negativa es el ángulo menos 150 grados. Entonces, ahí yo grafiqué los dos ángulos solo para tener una guía. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cuánto vale el ángulo de referencia para alfa? ¿Y cuánto vale el ángulo de referencia para teta? Muy bien. Para el caso del alfa, es decir, este cachito, vamos a ver, este cachito es el alfa ref y este cachito es el teta ref. ¿Cómo se calcula esos ángulos? Muy sencillo. Para el caso de arriba sería 180 grados, que es una media vuelta, le quito el ángulo original. Si yo le quito el ángulo, en este caso, original, eso me da 16 grados. O sea,
el ángulo de referencia vale 16 grados. Para el caso del de abajo, agarro el 180, que es media vuelta, le sumo el ángulo así es negativo. Si yo le sumo, eso me da 30 grados. Quiere decir que el ángulo de referencia vale 30 grados. Ojo, eso que acaba de hacer en realidad es aplicar la fórmula que tengo aquí arriba, la del caso, la del caso 2 y la del caso 3. ¿Ok? De igual forma se puede hacer por pura lógica. En realidad esto hasta misma lógica lo puede hacer. Si esto vale 164, ¿cuánto vale este cacho? Si esto vale menos 150, ¿cuánto hace falta para llegar a menos 180? O sea, 30 grados. Pura lógica se puede sacar esos ángulos. Eso es en grados. Y para terminar el ejemplo, voy a explicar cómo hacerlo, pero en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque el ángulo bisestos está en radianes. El ángulo menos pi cuartos está en radianes. Entonces, uno también tiene que aprender a graficar ángulos en radianes. Ni siquiera que convertirlo a grados. No pierdan tiempo en eso. Aprendan a graficarlo así en radianes. Pues, ¿cómo se grafica en radianes? Muy fácil. Cuando uno quiere graficar en ángulos en radianes, yo recomiendo primero que coloquen los ángulos principales, pi medios, el pi, el 3 pi medios, y aquí si quieren ponen la versión negativa, que es menos pi medios, y aquí ponen menos pi. Una vez que ya tengo, por cierto, aquí vale 2pi, que 2pi, ok. Una vez que ya tengo los ángulos así, lo que van a hacer es aproximar el valor. O sea, ustedes meten en la calco, ¿cuánto vale pi medios en la calco? 1.57. ¿Cuánto vale pi en Acalco? 3.14. Menos pi, menos 3.14. ¿Cuánto vale 2pi en Acalco? 6. En este caso 6.28. ¿Cuánto vale menos pi medio en Acalco? Menos 1.57. ¿Y cuánto vale 3 pi medios en Acalco? Eso vale 4.71. Y usted se pregunta, ¿y por qué estoy colocando la aproximación? Porque ya si usted tiene una referencia para graficar, recuerde que yo quiero graficar aquí el ángulo bisestos, yo quiero graficar el ángulo bisestos y quiero graficar el ángulo menor pi cuarto. Entonces, si usted no sabe en qué cuadrante tiene que ir bisestos, usted lo que hace es en la calculadora ingresa bisestos y eso da 0.52 y el otro ángulo, si usted lo meten en la calco, así con todo y negativo, eso le da pi cuartos menos 0.78. Ahora sí, usted se pregunta, 0.52, por cierto, obviamente aquí empieza en cero, ¿verdad? Aquí es 2pi, pero también puede ser el mismo cero. Cuando el ángulo vale cero, también puede ser cero. Entonces, uno se pregunta, 0.52 es un ángulo entre 0 y 1.57. Claro que sí. Entonces, como 0.52 es un ángulo en este rango, eso me indica a mí que pi sextos tiene que estar en el primer cuadrante. Entonces, yo sé que este es el ángulo pi sexto. Ya grafiqué un ángulo en positivo. Profe, ¿qué pasa con el menos 0.78? Yo sé que menos 0.78 está entre 0 y menos 1.57. Entonces me doy cuenta que el ángulo beta es un ángulo que está en el cuarto cuadrante en sentido negativo. O sea, es este ángulo. Este ángulo vale menos pi cuartos. Una vez que ya aprendieron cómo graficar en radianes, pues simplemente ustedes dicen, ahora sí quiero la respuesta, profesor. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia de, de del primer ángulo? Vale exactamente pi sextos. ¿Por qué? Porque todo ángulo que está en el primer cuadrante, el de referencia es el mismo. Profe, ¿qué pasa si está en el cuarto cuadrante? Entonces, el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante es simplemente cambiarle el signo, es decir, menos
menos pi cuarto. Si yo le pongo un menos delante del ángulo, eso se convierte en positivo. Ese ángulo en signo positivo es el ángulo de referencia para el ángulo que está en el cuarto cuadrante en negativo. Entonces, lo que acaba de explicar es algo básico, ¿verdad? Pero aunque sea algo básico, en realidad siempre es bueno hacer el comentario de cómo se encuentra el ángulo de referencia en grados, que es muy sencillo, y el ángulo de referencia en radianes, que es sencillo, siempre y cuando usted sepa cómo ubicarlo dentro de los cuadrantes principales. Ok, eso es un ejemplo por si tienen la duda de cómo se grafican, cómo se encuentran ángulos de referencia conociendo los ángulos originales. Bueno, ahí el ejemplo que ya le mencioné, que a partir del ángulo de referencia yo puedo encontrar las soluciones, que básicamente las soluciones es encontrar el ángulo real que tiene todo este arco de acá. ¿Ok?